Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Presentado muchas veces como la casa del alma o el centro del amor, el corazón no es otra cosa que una bomba encargada de mover la sangre. Pero son 500 millones de años de evolución que hoy revisaremos de la mano de uno de los compositores más importantes de la historia, todo para descubrir los misterios de un órgano que en los últimos años ha empezado a revelar un nuevo secreto con cada latido. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lacienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, la familia Gutiérrez Jorquera, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías y Chay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, la familia Moya Velázquez, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, los Piñones Guisique, Playita Restobar Guanaqueros, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez y Sandra, Carlos Schwarzenberg, Claudio Fuentealba, Martina y Julieta Moscoso, la Cervecería Intrinsical, Gaspar y Ray Bravo, Maida Bofil, Chalo y Katia, Alfonso y Esteban Maureira, San Blas La Serena, Lucía Ollarse, la carrera de Ingeniería en Estadística y Ciencia de Datos de la Universidad de Valparaíso, la familia Acuña Landaur, Carlos Pedraza, Patti y JP de La Serena, Felipe González Sodar, Ceci Palomitas, de Xavi Sound, Francelis Araujo, Francisco Correa, Salvatore Viola y León Aguirre Carrasco. En octubre de 1849, Frédéric Chopin murió en su apartamento de la Place Vendôme en París, cuando tenía apenas 39 años. La verdad, se trata de un dato asombroso, considerando la magnitud y el alcance de su obra. En menos de 4 décadas de vida, se convirtió en una de las figuras más importantes de la música universal. Chopin tuvo problemas de salud durante toda su vida y hacia el final sus médicos no supieron nombrar con precisión qué era lo que le estaba pasando, mientras que los patólogos modernos han interpretado retrospectivamente sus síntomas como tuberculosis con complicaciones multisistémicas. Frédéric Chopin había llegado a París desde Polonia cuando tenía 20 años con la intención de quedarse solo unos meses, pero nunca regresó. La insurrección fallida de noviembre de 1830 contra la ocupación rusa convirtió su ausencia momentánea en exilio permanente, y Polonia se transformó para él en algo que solo podía existir en la música que componía en habitaciones alquiladas de distintas ciudades europeas, primero en Viena, luego en París y luego en la isla de Mallorca durante el invierno de 1838. Sin embargo, en 1839, su salud se deterioró de manera irreversible y a esa altura, Polonia solo existía en su memoria. En 2 décadas de producción activa entre 1829 y 1849, Frédéric Chopin escribió 232 obras catalogadas, casi todas para piano, incluyendo los 2 conciertos para piano y orquesta que compuso siendo casi un adolescente, los 24 preludios del Opus 28, las 4 baladas y los nocturnos, que son el género con el que su nombre quedó más definitivamente asociado en la memoria popular, aunque él nunca lo consideró su trabajo más importante. Chopin sabía desde hacía años que iba a morir antes de lo que le correspondía, y esa certeza se filtra en su música de manera que los intérpretes y los analistas modernos han intentado describir durante 170 años, sin llegar a un vocabulario completamente satisfactorio. Hay una suerte de densidad emocional en las obras tardías que sus contemporáneos reconocían como algo diferente a la virtuosidad romántica de moda.
algo más parecido a una conversación con un interlocutor que el oyente no puede ver. La última actuación pública de Chopin fue en Londres, en noviembre de 1848, en un concierto benéfico para refugiados polacos, y quienes estuvieron presentes describieron a un hombre que apenas podía sostenerse en el banco del piano, pero que tocó con una precisión que contradecía su estado físico visible. Pero lo que ocurrió después de su muerte es lo que nos interesa aquí. Chopin había pedido que su corazón fuera extraído de su cuerpo y devuelto a Polonia, y su petición fue cumplida. El corazón fue preservado en coñac dentro de una urna de cristal, cosido dentro del vestido de su hermana Ludwika para cruzar las fronteras de la Europa de 1849 sin ser confiscado por las autoridades rusas que controlaban el territorio polaco, y luego llegó a Varsovia, donde el frasco, sin abrir, fue empotrado en un pilar de la iglesia de la Santa Cruz, donde permanece hasta hoy. La placa que cubre la urna cita el Evangelio de Mateo: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y la elección del versículo no es accidental, porque en el siglo XIX el corazón todavía era considerado el órgano de la identidad profunda, la sede de lo que era una persona de verdad, y no solo de lo que su cuerpo hacía mientras estaba vivo. Y esa idea tiene raíces tan antiguas que atraviesa culturas que no tuvieron ningún contacto entre sí. De hecho, la práctica de preservar y trasladar el corazón de personas ilustres separado del resto del cuerpo no era inusual en la Europa medieval y renacentista. El corazón de Ricardo I de Inglaterra fue enterrado en Rouen, separado de su cuerpo, que fue a la abadía de Westminster, porque Rouen era la ciudad que él consideraba más propia, y el corazón de Robert Bruce de Escocia fue llevado en una urna de plata a una cruzada contra los moros en España por su compañero de armas James Douglas, que murió en combate con la urna colgada del cuello y que fue finalmente enterrada en la abadía de Melrose. Los egipcios preservaban el corazón durante la momificación y lo pesaban en la ceremonia del juicio del alma, porque creían que era el órgano de la memoria y la conciencia moral. Y descartaban en cambio el cerebro, que extraían por la nariz con ganchos y lo botaban, considerándolo un órgano de refrigeración sin mayor relevancia espiritual, una inversión de prioridades que desde la neurociencia moderna resulta muy divertida, pero que desde la anatomía sensorial tiene cierta lógica. El corazón se mueve, se acelera y duele cuando algo duele de verdad, y eso lo hacía sentir como el centro de algo. En 2014, un equipo de patólogos polacos obtuvo autorización para examinar el corazón de Chopin brevemente, pero sin extraerlo de la urna, trabajando con iluminación endoscópica y tomando muestras del líquido que lo cubría. Y lo que encontraron confirmó el diagnóstico de tuberculosis, pero añadió un detalle morfológico que los médicos de Chopin no habían podido ver. El pericardio mostraba evidencias de inflamación crónica consistente con la pericarditis tuberculosa, lo que explicaría la dificultad respiratoria y el dolor torácico que sus contemporáneos describían, y que no encajaba perfectamente con el cuadro pulmonar habitual. Los médicos de Chopin escuchaban su corazón aplicando el oído directamente al pecho, porque el estetoscopio, inventado por René Laennec en 1816, todavía era un instrumento relativamente nuevo y poco difundido, y lo que escuchaban les decía poco sobre el pericardio inflamado que habría explicado buena parte de su sufrimiento de los últimos años de vida, de manera que Chopin murió con un diagnóstico incompleto de una enfermedad que ya tenía nombre, pero cuyos mecanismos la medicina de su época no podía ver con suficiente resolución. Ese corazón, en su frasco de coñac, examinado por patólogos con equipamiento del siglo XXI, todavía capaz de revelar información nueva después de 170 años, es un punto de partida razonable para preguntarse qué es exactamente ese órgano, de dónde viene en la historia de la vida animal y por qué funciona, de maneras que todavía estamos tratando de entender.
y baja en el pulmonar, para no dañar los delicados alvéolos donde ocurre el intercambio gaseoso. Que mamíferos y aves llegaran a esa misma arquitectura de 4 cámaras de manera totalmente independiente, a partir de linajes que divergieron hace más de 300 millones de años y cuyos antepasados tenían corazones de 3 cámaras, es uno de los ejemplos más citados de convergencia evolutiva en la anatomía de vertebrados, y sugiere que el corazón de 4 cámaras es una solución tan eficiente para el problema de transporte de oxígeno en animales de metabolismo elevado que la evolución la descubrió 2 veces por separado. Los cocodrilos añaden una complicación interesante a esta narrativa. También tienen 4 cámaras, pero mantienen una conexión entre los 2 circuitos, que se llama el foramen de Panizza, que les permite desviar sangre del circuito pulmonar durante las inmersiones prolongadas, cuando los pulmones no están funcionando y no tiene sentido gastar energía en bombear sangre hacia ellos, una solución que la selección natural pulió durante 200 millones de años de historia evolutiva de los cocodrilos y que no tiene equivalente en ningún otro grupo de vertebrados vivos. En los extremos de escala, el corazón de los vertebrados produce números que son difíciles de imaginar en términos cotidianos. El corazón de una ballena azul adulta pesa entre 400 y 600 kilogramos, tiene aproximadamente el tamaño de un auto pequeño y late entre 2 y 4 veces por minuto en reposo, con cada latido expulsando unos 200 litros de sangre hacia la aorta, cuyo diámetro es suficientemente grande para que un ser humano pudiera gatear por su interior. Durante una inmersión profunda, la ballena azul activa una respuesta de buceo que reduce su frecuencia cardíaca a un latido cada 8 o 10 segundos, redistribuyendo el flujo sanguíneo hacia el cerebro y el corazón, y lo aleja de los músculos periféricos, y permite que el animal permanezca sumergido durante periodos que habían matado a cualquier mamífero terrestre de tamaño comparable en pocos minutos. En el extremo opuesto está la musaraña etrusca, Suncus etruscus, el mamífero más pequeño del planeta por masa corporal, con unos 2 gramos de peso, cuyo corazón late a una frecuencia de entre 1200 y 1500 veces por minuto, lo que significa que entre cada latido y el siguiente transcurren menos de la 20ª parte de un segundo, y que el animal necesita consumir el equivalente a su propio peso en insectos cada día solo para sostener ese ritmo metabólico sin morir de inanición. Pero el dato más revelador para lo que viene no es ni el más grande ni el más rápido, sino uno que parece una curiosidad fisiológica menor y que resulta tener consecuencias profundas. Los cardiomiocitos, las células musculares del corazón de los mamíferos adultos, prácticamente no se dividen. El corazón de un mamífero adulto crece por hipertrofia, es decir, por aumento del tamaño de cada célula existente, no porque haya más células, y esa característica lo distingue radicalmente de otros vertebrados. El pez cebra, por ejemplo, puede regenerar hasta el 20% de su ventrículo después de una lesión, reemplazando el tejido dañado con cardiomiocitos nuevos, funcionalmente activos, una capacidad que los mamíferos perdieron en algún punto de la evolución y que los biólogos del desarrollo llevan décadas intentando entender y reactivar. En los humanos, la tasa de renovación de los cardiomiocitos es de aproximadamente 1% al año en la juventud y cae con la edad, de manera que la mayoría de las células musculares del corazón con las que una persona muere son las mismas que tenía cuando nació, envejecidas, hipertrofiadas y acumulando daño molecular a lo largo de décadas de trabajo continuo, sin posibilidad de ser reemplazadas. Hay una regularidad empírica en los mamíferos que los fisiólogos conocen hace décadas y que todavía no tiene una explicación mecanística completamente satisfactoria. El número total de latidos que un mamífero promedio completa a lo largo de su vida es aproximadamente constante entre especies, alrededor de 1.000 millones, de manera que los animales con corazones más lentos viven más tiempo que los animales con corazones más rápidos, y la musaraña etrusca, con sus 1.500 latidos por minuto, muere en 2 años, mientras que la ballena azul, con sus 2 latidos por minuto, puede vivir más de 100. El ser humano es una excepción notable a esa regularidad. Con una frecuencia cardíaca en reposo entre 60 y 80 latidos por minuto y una esperanza de vida de entre 70 y 80 años, completamos alrededor de 3.000 millones de latidos, 3 veces la cifra
que la regularidad mamífera predice, y nadie sabe con precisión por qué, aunque la selección a favor de la longevidad, que probablemente acompañó al desarrollo de la inteligencia social y al cuidado prolongado de la descendencia, es la hipótesis más discutida. Pero tal vez el dato más llamativo de este órgano tan especial es que en la historia médica casi no existen casos descritos de cáncer de corazón. La primera vez que un patólogo dejó constancia escrita de lo inusual que era encontrar un tumor en el corazón fue en la primera mitad del siglo XX, cuando las autopsias sistemáticas empezaban a acumular estadísticas suficientes para detectar ausencias, y lo que los números mostraban era una ausencia llamativa. En series de miles de autopsias, el cáncer cardíaco primario, el que se origina en el propio tejido del corazón y no es una metástasis de un tumor originado en otro órgano, aparecía en menos del 0,02% de los casos. Para poner ese número en perspectiva, el cáncer de pulmón afecta a entre el 2 y el 3% de la población a lo largo de la vida, el de colon a alrededor del 4%, el de mama cerca del 12% de las mujeres y el cáncer cardíaco primario aparece en estudios de autopsia en aproximadamente 1 cada 2.000 a 5.000 cadáveres examinados, una frecuencia tan baja que muchos oncólogos clínicos pasan toda su carrera sin ver ni un solo caso. El tumor cardíaco primario más común, el mixoma, no es técnicamente un cáncer, sino un tumor benigno que surge de las células del tejido conectivo del corazón y no de los cardiomiocitos propiamente dichos. Y los sarcomas cardíacos verdaderos, que sí son malignos y sí se originan en el tejido muscular, son tan infrecuentes que la literatura médica los describe en su mayoría como reportes de casos individuales, no como series estadísticamente significativas. La pregunta obvia es ¿por qué? Y las hipótesis que se han propuesto a lo largo del tiempo para responderla forman una lista que refleja la evolución del pensamiento oncológico durante el siglo pasado. La primera hipótesis y la más intuitiva desde el punto de vista clásico es la que podría llamarse hipótesis de la diferenciación terminal. Los cardiomiocitos adultos son células postmitóticas, células que han abandonado definitivamente el ciclo de división celular y que en condiciones normales no vuelven a él. Y el cáncer, en su mecanismo más fundamental, es una enfermedad de la división celular descontrolada, de manera que en un tejido que prácticamente no se divide, el camino hacia el cáncer queda bloqueado desde el inicio. Esa lógica es sólida. La mayoría de las mutaciones cancerígenas se acumulan durante la replicación del ADN cuando la maquinaria de copia comete errores que se heredan a las células hijas, y un tejido que no replica su ADN con frecuencia simplemente no acumula esos errores al mismo ritmo que los tejidos de alta renovación, como el epitelio del intestino, la piel o la médula ósea, que son precisamente los tejidos donde los cánceres son más comunes en la clínica. La segunda hipótesis tiene que ver con el ambiente bioquímico del corazón. Se trata de un tejido de altísima demanda metabólica que trabaja de manera continua, sin descanso, desde antes del nacimiento hasta la muerte, y que para sostener ese trabajo genera y consume energía a una tasa que pocos tejidos del cuerpo pueden igualar, con una densidad mitocondrial de entre las más altas de cualquier tejido del organismo. Algunos investigadores han propuesto que ese ambiente de alta actividad metabólica es desfavorable para la proliferación tumoral, porque las células cancerosas en sus primeras etapas de desarrollo requieren reorganizar su metabolismo de manera gradual, y esa reorganización es más difícil en un entorno donde las células establecidas son extraordinariamente eficientes en el uso de los recursos disponibles. Durante décadas, la hipótesis de la diferenciación terminal fue la explicación dominante y era suficientemente satisfactoria como para que pocos investigadores sintieran urgencia de buscar algo diferente y tal vez más profundo. Lo que cambió esa situación fue una combinación de avances en biología celular mecanosensorial y una serie de experimentos publicados a partir de la segunda década del siglo XXI, que empezaron a sugerir que la historia era más compleja y más interesante de lo que la hipótesis clásica capturaba. El corazón no solo es un tejido que no se divide con frecuencia, es un tejido que está sometido de manera permanente y rítmica
a fuerzas mecánicas de una magnitud considerable. La contracción y estiramiento repetidos del miocardio, el estrés que el flujo de la sangre ejerce sobre el endocardio con cada latido y la presión que cambia cíclicamente en las cavidades cardíacas. Y esas fuerzas mecánicas no son inocuas desde el punto de vista celular, sino que son detectadas y procesadas activamente por las células a través de estructuras especializadas llamadas mecanorreceptores. Los mecanorreceptores son proteínas que están en la membrana de las células y que responden a la deformación física de la célula, activando cascadas de señalización hacia adentro. Y en los cardiomiocitos, esa señalización tiene efectos bien documentados sobre la expresión de los genes y la regulación del metabolismo celular, efectos que los investigadores habían estudiado en el contexto de la fisiología cardíaca normal, pero que nadie había conectado sistemáticamente con la resistencia al cáncer. Lo que los investigadores empezaron a encontrar es que ese estrés mecánico rítmico apaga activamente dos interruptores moleculares que los tumores necesitan encendidos para crecer. Uno controla la fabricación de proteínas y el aumento del tamaño de la célula, y el otro es un par de moléculas que en condiciones normales viajan dentro del núcleo de la célula y activan a los genes que ordenan que las células se dividan, pero que bajo una tensión mecánica activa quedan atrapadas sin poder entrar al núcleo y sin acceso a esos genes, bloqueadas por la física antes de cumplir su función. Dicho en términos más directos, el latido del corazón podría estar suprimiendo activamente las señales que los tumores necesitan para poder crecer, no como efecto secundario fortuito, sino como una consecuencia directa y medible de la mecánica del órgano, de ese movimiento continuo que nunca cesa y que desde el exterior parece simplemente el ritmo de estar vivo. Estudios en modelos celulares han demostrado que células con potencial tumoral, sometidas a regímenes de compresión y estiramiento que imitan el ciclo cardíaco, muestran tasas de proliferación significativamente menores que en las mismas células en condiciones estáticas. Las implicancias de esta línea de investigación se extienden más allá del corazón en al menos dos direcciones. La primera es terapéutica. Si el estrés mecánico rítmico suprime vías oncogénicas específicas, existe la posibilidad teórica de reproducir ese efecto en otros tejidos de manera artificial, ya sea mediante la activación farmacológica de los mecanorreceptores relevantes o mediante la identificación de moléculas que imiten los efectos del estrés mecánico sin necesidad de movimiento físico, lo que abriría una vía de inhibición tumoral completamente distinta a las que dominan la oncología actual. Ninguna de estas posibilidades está cerca de la aplicación clínica y los investigadores que trabajan en el área son cuidadosos en no sobrevender sus resultados, porque la distancia entre un experimento en células en cultivo y un tratamiento clínicamente útil para un corazón humano en funcionamiento es enorme y está llena de compuestos que parecen prometedores en modelos celulares, pero que fallan en organismos completos por razones que todavía es difícil anticipar. La segunda dirección es conceptual y en algunos sentidos más perturbadora. La idea de que un órgano podría usar su función mecánica principal como mecanismo de defensa contra el cáncer implica que la biología del cáncer y la biología del movimiento, de la contracción y de la física de los tejidos están entrelazadas de maneras que la oncología clásica, enfocada en la genética y la bioquímica de la célula individual, no estaba equipada para ver. Hay un campo emergente entonces llamado mecanobiología, que estudia precisamente esas intersecciones y que en los últimos años ha producido resultados que sugieren que la rigidez del tejido circundante, la presión que las células ejercen entre sí y el tipo de deformación mecánica a la que están sometidas influyen sobre decisiones celulares tan fundamentales como dividirse, diferenciarse o morir, de manera que son completamente independientes de la secuencia del ADN y que la biología molecular clásica simplemente no tiene instrumentos para detectar. El corazón en ese contexto no es solo el órgano que late, sino un laboratorio natural que lleva 500 millones de años de historia evolutiva explorando las consecuencias de someter tejido vivo a estrés mecánico constante y cuyas soluciones a ese problema resultan ser relevantes para preguntas que nadie había pensado hacerle.
Así, mientras que el corazón de Chopin lleva 170 años en un frasco con coñac en Varsovia, en 2014 todavía nos contó algo nuevo acerca de cómo murió su dueño. El órgano vivo tiene algo parecido que ofrecerle a la medicina, no solo como objeto de estudio cuando falla, sino como modelo de algo que funciona de una manera que todavía no terminamos de entender y que en esa manera de funcionar, en ese latido continuo e incansable desde antes del nacimiento y hasta el final, lleva inscrita una solución a uno de los problemas más difíciles de la biología, que no encontramos porque no estábamos buscando en el movimiento. Así hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons. Cristiano Teiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Luciano Cisterna, Christian Fraser, la familia Hellman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Ollarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Cosca y Banya, Pilar Calderón, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo, la familia Figueroa Tornel, Mario Vicuña, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena, Gabriel y Dante Chimino, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Joel Leal, Elio Hernández, Ricardo Yáñez, Ricardo Dodds, Víctor Bucarey, JF, Diego Miniño, Francisco Pereira, Arturo González y Ale, L y Andrés. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.